Ok, pues buenas tardes. Como cada reunión, le doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos acompaña este domingo, que es primer domingo del año 2020. Estamos iniciando un año más cronológico y bueno, pues siempre que empezamos cronológicamente un año nuevo, siempre tenemos metas, tenemos planes, tenemos proyectos, nos hacemos de algunas metas personales y algunas metas colectivas a fin de que el año pueda realmente ser de provecho para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues ahora que vamos iniciando con este año, la verdad es que ya habiendo hecho un inventario de lo que hicimos el año pasado que culminó, pues también necesitamos empezar a planear o empezar a vislumbrar lo que este año representa para cada uno de nosotros y lo que este año deseamos o en nuestro corazón anhelamos como parte del reino de Dios actual que estamos viviendo. Algo que siempre es importante para nosotros dentro de la vida del reino es el preguntarnos de inicio cuánto realmente hemos despertado y realmente cómo nuestro estado de conciencia está en relación al conocimiento de Dios que debemos de tener. La verdad es que durante mucho tiempo, a través del sistema religioso cristiano denominacional, estábamos más ocupados en ver qué es lo que habíamos hecho, cuánto habíamos servido, cuánto nos habíamos congregado, cuánto estábamos haciendo de obra social o de evangelización, más que preocuparnos por cuánto realmente estábamos conociendo a Dios dentro de nosotros y cuánto realmente estábamos conociéndonos a nosotros mismos como resultado del conocimiento de Dios que habita dentro de nosotros. Así es que este año es un año que al iniciar es importante hacer un análisis y determinar el estado de conciencia en el que actualmente yo estoy viviendo, en el primer Adán, en el postrer Adán o en el nuevo hombre, para determinar la urgencia y la necesidad del despertar espiritual que me ocupa en este año, porque es obvio que ya pasaron 20 siglos desde que todo fue consumado y lamentablemente, como nosotros ya sabemos, hay muchos de nuestros amados hermanos que aún no han despertado del sueño de Adán y todavía su estado de conciencia está sumergido en ese estado viejo, en ese estado caducado, en ese estado consumado anterior al viejo hombre, en donde nosotros como nuevas criaturas, como nuevos hombres en el reino eterno de Dios ya no tenemos nada que ver, ¿verdad? Así es que para iniciar este año yo quiero comenzar compartiendo con usted algo que sentí en mi corazón y en mi espíritu muy fuerte de parte de Dios compartir. Quiero que me acompañe a la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, versículo 11. Y la primera carta a los Corintios 13, 11 dice así, para que usted por ahí lo anote, yo lo voy a leer y usted me va siguiendo por ahí. Dice, habla Pablo, que como ya sabemos en su tiempo fue un apóstol de la iglesia de Jesucristo y fue el hombre al que le fue revelado Cristo y fue el hombre con mayor grado de revelación dentro del nuevo pacto, que gracias a la revelación que recibió es que nosotros hoy podemos entender muchas cosas de cómo pudimos llegar a este reino eterno que estamos viviendo actualmente. Y Pablo dice, cuando yo era niño, mire qué expresión utiliza este Pablo para mencionar su condición anterior a la revelación del reino, su condición anterior al Cristo que le fue revelado por Dios el Padre. Dice, cuando yo era niño, y cuando yo era niño, tenemos que entender que obviamente se está refiriendo al judaísmo que él practicaba bajo la ley de Moisés, instruido por rabinos, instruido por la ley de Moisés como fariseo de fariseos,
de la tribu de Benjamín. Entonces dice Pablo, cuando yo era un niño en las prácticas de la ley, hablaba como un niño, pensaba como un niño y jugaba como un niño. ¿Qué es lo que hace un niño? Piensa como un niño, habla como un niño y juega como un niño. Y Pablo dice que su condición dentro del judaísmo era la condición de un niño que le hacía pensar como un niño, que le hacía hablar como un niño y que le hacía jugar como un niño con aquellos rudimentos que ya habían sido consumados por medio de la manifestación de Cristo y con los cuales Pablo se entretenía mientras era un niño. Y luego dice, mas cuando ya fui un hombre, dejé todo aquello que era de niño. Entonces Pablo habla de su despertar espiritual que él tiene en base al conocimiento que obtiene de Cristo por medio de la revelación que el Padre le da de su Hijo viviendo dentro de él. Y Pablo menciona que antes de que él pudiera tener este conocimiento de Cristo dentro de él, este conocimiento de la vida de Dios dentro de él, en el judaísmo, en ese sistema religioso que el hombre había convertido en eso, precisamente en un sistema religioso del judaísmo, él era un niño que hablaba como un niño, que pensaba como un niño y que jugaba como un niño porque era un niño. Entonces lo que Pablo está diciendo es que mientras nosotros no despertamos de aquel sueño religioso en el que el hombre nos ha sumergido, pues nosotros somos niños pensando, hablando y jugando como niños. Y que en la medida que tenemos un despertar producido por medio de la revelación de Dios en la obra consumada de su Hijo Cristo, es que nosotros dejamos de ser niños, dejamos de jugar como niños con esos rudimentos consumados. En el caso de Pablo era la ley. Él jugaba como un niño con las cosas de la ley cuando ya eran obsoletas una vez manifestado Cristo, porque Cristo le había puesto fin a esos rudimentos de la ley y Cristo ahora había establecido la iglesia que estaba fundamentado en principios diferentes a los principios que fue fundamentado el viejo pacto, porque el viejo pacto, como nosotros ya sabemos, era del primer Adán, era el primer Adán esclavo de las obras de la carne, pero la iglesia del postrer Adán era el espíritu sirviendo, o la carne sirviendo al espíritu por medio del gobierno del espíritu. Entonces es interesante notar que Pablo habla de una infancia, de una niñez que él tuvo mientras él no despertaba espiritualmente de su estado religioso que como fariseo vivía en el judaísmo. Pablo dijo que cuando él era niño, en las prácticas del judaísmo religioso, él jugaba, además de que pensaba y hablaba como niño, él jugaba como un niño. Y cuando él dice jugaba como un niño, nosotros tenemos que interpretar correctamente lo que él está diciendo en el sentido de que él da a entender que se entretenía como un niño con aquellos rudimentos consumados en la ley, que eran como una sonaja para su lactancia infantil. Es decir, para Pablo la ley era como una sonaja con la que se divierte un niño y que le impide llegar al despertar espiritual y a la madurez. Para Pablo, las prácticas que él tenía en la ley y que había aprendido a través del judaísmo no eran otra cosa que rudimentos consumados que le servían como una sonaja para entretenerse como un lactante, como un niño lactante que aún no crece. Por ahí él mismo después dijo, en tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces Pablo entiende que aunque él era señor de todo por causa de Cristo en él, mientras a él no le era revelada esta verdad y mientras él no tenía este despertar espiritual, él era un niño lactante que como con una sonaja se entretiene a un niño, él se entretenía en esos rudimentos de la ley que ya habían sido consumados con la manifestación de Cristo. ¿Sabe qué?
Lo peor de todo, y escuchen bien lo que le voy a decir, es que en la actualidad, en el presente siglo XXI, así le está pasando a esta generación de niños que aún no despiertan, que aún siguen sumergidos en prácticas religiosas, ya no en el judaísmo, ahora se llama cristianismo, y que se siguen entreteniendo con su sonaja, que se siguen entreteniendo con aquel rudimento que ya fue consumado, ya no con la manifestación, sino con la venida de Cristo, llamada la iglesia. La sonaja actual con la que los niños que no han despertado se entretienen, se llama iglesia. Y la iglesia para nosotros que hemos despertado y que hemos alcanzado madurez por medio del alimento sólido, es una sonaja, es un rudimento consumado por Cristo a través de su venida, que transformó a la iglesia del postrer Adán en un reino eterno, con una nueva creación, con un nuevo hombre que no tiene absolutamente nada que ver con Adán. Amén. Amén. Entonces, mire qué interesante, porque así como Pablo, que era un niño en la ley, y se entretenía como niño jugando con el judaísmo, que era su sonaja, así actualmente esta generación de niños que aún no han despertado del cristianismo religioso, se entretiene con su sonaja actual, que es la iglesia, porque la iglesia ya es un rudimento para el reino. Entonces, necesitamos entender, mis amados, si nosotros queremos realmente trascender, necesitamos comprender si realmente queremos vivir alineados a la voluntad de Dios. Necesitamos entender que nuestras vidas no cambian cuando termina un año y empieza otro. No. Nosotros necesitamos dejar esa mentalidad adámica sumergida en la religión, en donde porque se acabó un año y empieza uno nuevo, ahora todo va a cambiar y va a ser diferente. Ya se acabó el año viejo, este es un año nuevo, borrón y cuenta nueva, y ahora van a cambiar las cosas, y las cosas se van a vivir diferentes y van a ser nuevas, diferentes a como fueron el año pasado. Nuestras vidas no cambian cuando termina un año y comienza otro, sino que nuestras vidas, la única manera de que ellas cambien y sean transformadas es cuando despertamos. Así como Pablo tuvo que despertar espiritualmente hablando, siéndole revelado Cristo por Dios para entender quién Él era, así nosotros tenemos que tener un despertar espiritual que nos permita entender la obra consumada de Cristo, que nos ha hecho herederos del reino eterno de Dios y no de una iglesia cristiana. Necesitamos entender que nosotros no heredamos una iglesia cristiana, que lo que nosotros heredamos gracias a la obra consumada de Cristo es el reino eterno de Dios. Por eso es importantísimo iniciar este año con la visión clara de lo que nos ocupa hacer a lo largo de este año, empezando desde ahora. Su vida jamás cambiará a través de tener un cristianismo religioso. El cristianismo religioso no lo va a cambiar de su manera de pensar, ni lo va a transformar en su manera de vivir, como no lo hizo con Pablo. Pablo termina diciendo: caramba, el judaísmo que yo practicaba era como una sonaja que solamente me entretuvo en la práctica de rudimentos que ya estaban consumados, y yo solamente era como un niño, que pensaba como un niño, que hablaba como un niño y que jugaba como un niño en la práctica de esos principios consumados. Y lo mismo ocurrió. Nosotros no vamos a cambiar ni vamos a ser transformados mientras no entendamos que nosotros fuimos herederos de un reino y no de una iglesia, que nosotros no vamos a poder cambiar mientras tengamos un cristianismo religioso, de la misma manera en la que Pablo no pudo dejar de ser niño mientras tenía un judaísmo religioso. ¿Sabe cuál es un problema bien grande que se tiene? Que el hombre ha eternizado la iglesia. ¿Cuántos siglos tiene la iglesia? 21 siglos. Y lo que realmente Dios eternizó fue su reino. Dios no habla de una iglesia eterna, Dios habla de un reino eterno. Realmente la iglesia solamente duró 40 años.
El nuevo pacto solamente duró 40 años en la medida que fue consumado con la venida de Cristo. Cuando Cristo vino en el año 70, Él consumó el nuevo pacto. La iglesia se acabó porque la iglesia fue transformada del postrer Adán al nuevo hombre a través de todo el proceso que vivió siendo gobernado por el Espíritu, porque para eso le fue dado el Espíritu, y aprendiendo a vivir en ese proceso de transformación por el Espíritu hasta ser redimido, hasta ser adoptado y ser hijo adoptado en el reino, heredero del reino. ¿Me estoy explicando? Entonces hoy necesitamos entender y necesitamos entenderlo de manera clara, que el hombre ha eternizado la iglesia, pero no es la iglesia lo que Dios eternizó. Lo que Dios ha eternizado y lo que para Dios es eterno es el reino de Dios. El hombre, a través del cristianismo durante 21 siglos, está eternizando la religión. Y lo que realmente es eterno es la vida en el espíritu, en el reino, no la religión. Entonces, lo que el hombre ha eternizado es una iglesia religiosa llamada cristianismo. Así como el judaísmo duró 99 generaciones en las prácticas de la ley, hasta que en una sola generación Dios resolvió todo ese asunto por medio de la obra consumada de Jesucristo. Y necesitamos entender que ya no podemos seguir viviendo en ese concepto errado y equivocado de un hombre que no ha despertado y que sigue en las prácticas de los rudimentos que Cristo ya consumó en el primer siglo, como la iglesia. La iglesia ya no existe. La iglesia fue transformada y hoy es un reino eterno. Yo ya no soy la iglesia, yo ya soy un rey y señor en el reino eterno. También usted. Pero mientras usted no despierta, usted no entiende lo que usted es y quién usted es. ¿Me explico? Han pasado 20 siglos desde que Cristo consumó el plan, desde que Cristo consumó el propósito eterno de Dios, desde que Cristo nos heredó el reino eterno de Dios, como lo dice Mateo 25:34. Venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Lo que Dios preparó para la humanidad es el reino eterno y no la iglesia eterna. Así es que han pasado 20 siglos desde que Cristo consumó el plan y propósito eterno de Dios, desde que Cristo nos heredó el reino eterno de Dios, pero hoy en día millones, el 90%, si no es que el 95%, siguen entretenidos como niños con su sonaja. ¿Y cuál es su sonaja? La iglesia de Cristo. Un rudimento que ya fue consumado, un nuevo pacto que ya fue consumado, una iglesia que ya fue transformada, algo que ya no existe porque ya fue transformado y se convirtió en un reino eterno. Miren nada más que interesante. Así es que, bajo estas premisas que hoy nos ocupan y que hoy estamos vislumbrando, tenemos que entender que lo más importante a partir de este año, y para ser más exacto, a partir de hoy en adelante, no será congregarse como iglesia. Eso no es lo más importante, porque muchos dicen, ahora mi propósito de año nuevo va a ser congregarme más de lo que me congregué el año pasado, ir a más reuniones de las que fui el año pasado, servir más de lo que serví el año pasado, y dedicarle más tiempo a la iglesia de lo que le dediqué el año pasado. Pero déjeme decirle algo, esa no será su premisa para usted que quiere despertar o que ya despertó. Lo más importante desde ahora que empieza ese año en adelante, no será congregarse como la iglesia de Cristo, porque eso ya no existe, sino despertar, repita, despertar. Para entender que ya no somos una iglesia, sino un reino eterno. Amén. Ya no somos el cuerpo de Cristo, somos reyes y señores a través de los cuales Dios reina esta tierra. Somos reyes y señores que gobiernan su vida a través del gobierno de Dios para poder gobernar su entorno a través de la manifestación de Dios que vive dentro de mí. Mire cómo es
tan importante entender esto? No solamente para nosotros como reyes y señores en el reino en el presente siglo actual 21, sino que Pablo aún lo dijo para la iglesia del primer siglo. Desde hace 21 siglos Pablo le anunció a la iglesia del postrer Adán la relevancia que tenía el tener este despertar espiritual para conocer estos misterios de parte de Dios revelados por medio de su Hijo y consumados a través de la obra de su Hijo. Desde el siglo I, Pablo ya le decía a la iglesia la importancia de despertar y la importancia de levantarse del sueño que ellos estaban viviendo en Adán. Es decir, mientras alguien está dormido, su conciencia sigue sumergida en alguien que ya no existe. Mientras alguien sigue dormido y no ha despertado espiritualmente, su conciencia sigue dormida, viviendo un estilo de vida de alguien que ya no existe, viviendo un estilo de vida de alguien que ya fue destruido, viviendo un estilo de vida de alguien que ya no opera y no existe en la actualidad, llamado Adán. Vaya por favor ahí a Efesios 5:14 y vamos a ver lo que dice. Efesios capítulo 5, versículo 14, dice así. Está hablando Pablo, o está escribiendo Pablo esta carta a la iglesia de Éfeso y dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Miren lo que está diciendo Pablo, despiértate, repita, despiértate. Y él está hablando a aquella generación que salió de la ley y que actualmente en el siglo I de aquel entonces era la iglesia. Le está diciendo a la iglesia de su tiempo en el primer siglo, hace 21 siglos, despiértate tú que duermes. Es decir, deja de estar dormido en Adán, deja de tener un estado de conciencia adámico, porque con la manifestación de Cristo, nuestro nivel o estado de conciencia tiene que ser de tercer cielo y no de primero ni de segundo cielo. Y entonces dice Pablo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Es decir, para Pablo, alguien que estaba dormido en el primer siglo, alguien que como parte de la iglesia seguía dormido, o alguien que lo escuchaba y continuaba dormido con su conciencia en Adán, estaba muerto. Es decir, no estaba experimentando la resurrección de los muertos a través de la obra de Cristo. Es alguien que necesitaba entender lo que Cristo tenía que hacer a través de su manifestación para poder resucitar de la muerte de Adán. Y estoy hablando de la iglesia del primer siglo. Hoy en día yo no le puedo decir a alguien levántate de los muertos porque ya nadie está muerto. Lucas capítulo 20 versículo 38 dice que Dios no es Dios de muertos sino Dios de vivos, porque para Él todos viven después de la obra consumada de Cristo. Y alguien por ahí me diría, bueno, pero es que nosotros somos salvos y vivimos desde la eternidad, porque desde la eternidad fue inmolado el Cordero y desde la eternidad somos salvos. Sí, pero todo lo que Dios terminó en la eternidad lo manifestó en lo cronológico, a fin de que lo terminado en la eternidad fuera manifestado en lo cronológico, para que lo pudiéramos entender. ¿Me estoy explicando? Entonces Pablo dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Él está hablando a Adán, en el primer siglo está Adán vigente, el primer Adán está saliendo de la ley, está queriéndose convertir en el postrer Adán, y Pablo le dice, oye Adán, levántate de los muertos, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Es decir, la única forma de que te levantes de los muertos es que despiertes del estado de conciencia adámico en el que vives y te hagas del estado de conciencia del reino, del estado de conciencia de Cristo a través de la mente de Cristo. Ahí mismo, o más bien, Pablo mismo cita ahí en Romanos capítulo 13, versículo 11. Pablo en Romanos 13, 11, mira lo que dice. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Fíjate lo que le dice Pablo a la iglesia. Ya es hora de levantarnos del sueño. ¿De cuál sueño? Del sueño de Adán. ¿De cuál sueño? Del sueño de Adán. Es decir, ya levántate del sueño, es lo mismo que ya despiértate del sueño de Adán. Es decir, tienes que entender que Adán está quedando atrás, que la vieja creación está siendo terminada con la manifestación de Cristo, y ahora Cristo está manifestando una nueva naturaleza, una nueva simiente y la vida de Dios para nosotros. Todos vamos a dejar de estar muertos en Adán,
y a través de Cristo todos vamos a tener la vida de Dios en nosotros. Pablo está enseñándole, compartiéndole, edificando a la iglesia del primer siglo, porque Pablo sí edificó a la iglesia como perito arquitecto, y le dice: tienes que despertarte tú que duermes y levantarte de los muertos para que te alumbre Cristo, porque ya es hora de levantarse del sueño. Y si en el primer siglo Pablo le decía a el postrer Adán, que venía saliendo de la ley como primer Adán, que se tenía que despertar, que se tenía que levantar y que se tenía que levantar del sueño, imagínate lo que yo te tengo que decir en el siglo XXI, después de que ya Cristo consumó todo, después de que Cristo ya vino, después de que Cristo ya acabó el plan y propósito eterno de Dios, después de que Cristo ya te hizo heredero del reino eterno de Dios. Yo te tengo que decir, hermano, no te puedo decir levántate, tú que duermes, y despiértate del sueño. Te tengo que decir, oye, desde hace 21 siglos tú tenías que haberte despertado y levantado, porque ya es hora de que porque desde entonces era tiempo de que te levantaras. Ay, tienes 21 siglos que tú tenías que haberte despertado de tu sueño, tenías que haberte levantado, porque ya era hora de levantarte del sueño. Desde hace 21 siglos. Hermano, es una tragedia que yo tenga que decirle a mi generación después de 21 siglos, hermanos, esto que habló Pablo lo habló para los de hace 21 siglos. Hace 2000 años Pablo le dijo esto a la iglesia, que tú deberías haber entendido desde hace mucho. Han pasado 2000 años y todavía algunos en este tiempo no lo han podido entender. Han pasado 2000 años. ¿Sabes cuántos es 2000 años? Nosotros no vivimos ni 100. El hombre, raro es el hombre que alcanza la calidad de vida de 100 años. Han pasado 2000 años y el hombre sigue dormido, sin despertar. No estoy diciendo que no sea salvo, no estoy diciendo que no sea uno con Dios, sino que sigue dormido en un estado de conciencia sumergida, en un hombre que ya no existe, en un hombre que ya fue destruido y abandonado. ¿Se da cuenta? Así es que la pregunta que le hago es: ¿realmente esa frasecita religiosa que se tiene de año nueva, vida nueva funciona? ¿Realmente año nuevo es una vida nueva? ¿Realmente el año va a traer una vida nueva solamente por ser un cristiano, por congregarte en una congregación cristiana, por servirle a los demás en la congregación cristiana y por leer tu Biblia? ¿Realmente por eso tu vida va a cambiar? Porque es un año en el que tú vas a disponerte a hacer lo que dejaste de hacer el año pasado, y a servir más, y a leer más, y a congregarte más. ¿Eso va a hacer que cambie tu vida? No. Lo único que puede cambiar tu vida es que despiertes, como lo tenías que haber hecho desde hace 21 siglos, desde hace 20 siglos atrás. Te voy a decir algo. ¿Para quiénes va a ser un año nuevo y una vida nueva? ¿Quiénes son los que van a experimentar en este año una vida nueva? Solamente aquellos que están cansados de dormir, que están cansados de roncar y que están cansados de soñar en la silla de una iglesia cristiana desde hace más de 20 siglos. Solamente aquellos que ya se cansaron de que su vida no tenga ningún cambio, no tenga ninguna transformación, y ellos sigan ignorando y desconociendo quiénes realmente son, y se sigan preguntando, bueno, ¿y el cristianismo a dónde me va a llevar? Hay gente que está en el cristianismo y que no sabe ni a dónde va a ir en el cristianismo. Hay gente que está en el cristianismo y no sabe el rumbo hacia dónde le va a llevar el cristianismo. Por eso, solamente aquellos que están cansados de dormir, de roncar, de soñar, sentados en la silla de una iglesia cristiana desde hace más de 20 siglos, son los que experimentarán un año nuevo con una vida nueva, despertándose del sueño que duermen, porque han entendido que es el tiempo de levantarse de su sueño. Denle un aplauso al Señor. Por eso le voy a decir algo. Que su propósito de año nuevo no sea congregarse más días o más domingos o más reuniones que el año pasado. Que ese no sea su propósito.
Que su propósito de este año nuevo que inicia no sea congregarse más de lo que el año pasado se congregó, sino que su propósito sea finalmente despertar de todos los años que como cristiano usted lleva dormido espiritualmente, sentado en una silla durante todos esos años y encerrado en 4 paredes que usted llama iglesia, pero que finalmente le han impedido despertar para conocer quién es usted. A la mayor parte de cristianos que yo conozco y que son mis hermanos, porque el hecho de que ellos tengan un estado de conciencia adámico no impide que sean mis hermanos, ni ellos, ni los mormones, ni los ateos, ni nadie. Yo les pregunto, ¿y tú quién eres? ¿Y saben qué me dicen? No, pues yo soy una cucaracha todavía, que le falta mucho. Yo soy alguien, un hombre que todavía no es justo y necesita santificarse más, y no saben ni quién son. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque su estado de conciencia está en Adán, en alguien que ya no existe, y ellos no tienen un estado de conciencia de tercer cielo, y por no tener un estado de conciencia de reino, no entienden quiénes son, y porque no entienden quiénes son, no saben quiénes son, no saben quiénes son, no lo saben. La peor tragedia que le puede pasar al hombre, yo lo decía en la mañana, es no saber quién eres. No saber quién eres. Si yo te pregunto quién tú eres, ¿tú me sabes responder quién tú eres? Algunos dicen que nacieron del mono, otros dicen que fueron creados por Dios, pero la pregunta es ¿quién tú eres? Pocos son los que dicen yo soy un espíritu viviendo una experiencia terrenal. Pocos son los que dicen yo soy un ser celestial viviendo una experiencia terrenal a través del cual Dios gobierna la tierra por medio de mí. Pocos lo saben. La mayor parte de los que tú le preguntas saben que son hombres, saben que son de la tierra y saben que tienen que tener riquezas, prosperidad, bienes, carros, así como los apóstoles, los falsos apóstoles cristianos que hoy en día tú ves y que le enseñan a la iglesia a tener riquezas porque sus ojos están puestos en las cosas de abajo. ¿Me estoy explicando? Entonces, que tu propósito de año nuevo no sea congregarte más que el año pasado, sino que tu propósito sea finalmente despertar de todos los años que tú te has congregado como cristiano, pero que no has despertado y sigues dormido espiritualmente, sentado en esa silla, encerrado en esas 4 paredes que tú llamas iglesia. Porque eso es una sonaja con la que Pablo jugaba en el primer siglo. Es decir, Pablo entendió que él, cuando estaba en la ley y practicaba el judaísmo, era un niño con una sonaja entreteniéndose con un rudimento que ya había sido consumado con la manifestación de Cristo. Y la iglesia es un rudimento que ya fue consumado con la venida de Cristo, con la que se entretienen actualmente los niños. ¿Me estoy explicando? Entonces yo le quiero decir algo. Si realmente nosotros tenemos que hacer un análisis concienzudo este día o esta mañana o esta tarde, de quiénes realmente somos, de qué realmente hemos llegado a entender y del conocimiento que tenemos de nosotros mismos por causa del plan eterno de Dios consumado en Cristo, yo le diría, si usted ya despertó, lo felicito. Felicidades a los que ya despertaron, pero a los que aún están dormidos, sentados en una silla, encerrados en 4 paredes de una iglesia, mis amados, mi deseo para ti este año nuevo es que tú despiertes. Despierta tú que duermes, porque ya es hora de levantarte del sueño. Te lo voy a repetir, despierta tú que duermes, porque ya es hora de levantarte del sueño. Desde hace 21 siglos, Cristo se manifestó y te hizo heredero de un reino que ni siquiera conoces. Has eternizado una iglesia que no existe, cuando lo que para Dios es eterno es el reino. El reino eterno de Dios. ¿En qué parte de la escritura tú has leído que la iglesia eterna de Dios? ¿En qué parte de la escritura tú has leído que la iglesia es eterna? En todas las partes que habla de eternidad se menciona el reino eterno y no la iglesia eterna. Y ahora hay quien, para disfrazar su falta de entendimiento, dice, es que el reino es la iglesia, y como el reino es la iglesia, pues por eso es eterno. Entonces hacen de la iglesia un reino eterno, y eso no es cierto. Porque la iglesia y el reino son cosas diferentes. Porque en la iglesia Cristo fue el todo en todos, pero en el reino Dios es todo en todos.
en la iglesia Cristo estaba operando para poder llevar a todos aquellos al Padre juntamente con Él. Salí del Padre, vine al mundo, dejo el mundo y voy al Padre, pero no vengo solo, porque nadie puede venir al Padre si no es por mí. Así es que me llevo a todos los que el Padre me dio. Y todos esos regresaron con el Padre. Y después de la obra consumada de Cristo en su venida, toda la humanidad fue redimida. Pero si no lo entendemos, mi deseo para usted, que me está viendo, que me está oyendo, voluntaria o involuntariamente, porque así el Señor lo quiso en su corazón, es que este año nuevo sea abierto su entendimiento. Mi deseo es que su entendimiento sea abierto para que le sea revelado el consumado es, que tanto a veces hablamos pero que pocas veces entendemos. Yo escucho a muchos decir consumado es y hablar del consumado es y predicar o compartir del consumado es en las redes sociales, pero no lo entienden, no se entiende. La prueba de que no se entiende es que siguen con su sonaja a la iglesia, entreteniéndose como niños. ¿Me estoy explicando? Así es que es tiempo de despertar del sueño. Es tiempo de despertar del sueño. Ahora, yo sé que quizás algunos dicen, bueno, pero ¿y cómo le hago para despertar? De hecho, en las redes sociales, en mi Facebook, algunos me han preguntado, oye Alex, ¿y cómo le hago para despertar? O sea, ¿o cómo le hiciste para despertar? ¿O qué se tiene que hacer para despertar? ¿Cómo yo puedo despertar? Porque hablas mucho de despertar, pero no entiendo qué es despertar. Hoy quiero compartir con usted lo que significa despertar y la forma en la que uno despierta. Y quiero que me acompañe a Juan 4:24 para poder entender un principio fundamental del despertar espiritual. Porque si usted quiere aprender a cocinar, usted va a una escuela de ingenieros o va a una escuela de gastronomía. Y si usted quiere aprender a electricidad, usted va a una escuela de mecánica o va a una escuela de electricidad. Entonces, si usted quiere despertar espiritualmente, usted va con un hombre que vive en la tierra o va con el Padre de los Espíritus, que es un espíritu que le puede ayudar a despertar. Miren lo que dice Juan 4:24. Vamos para allá. Juan capítulo 4 versículo 24 dice así: Dios es espíritu. Repítalo por favor. Dios es espíritu. Repítalo más fuerte. Dios es espíritu. Grítalo bien fuerte. Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Espíritu. Entonces, ¿quién es el único que puede enseñarnos la vida espiritual? Espíritu. ¿Quién es el único que puede enseñarnos las cosas espirituales? Alguien que es espíritu. ¿Y quién es espíritu? Dios. Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, entonces escúcheme, atiéndame y grábese en su corazón lo que le voy a decir. Dios es espíritu. Por lo tanto, ningún hombre puede enseñarle a otro hombre cómo ser espiritual o cómo vivir espiritualmente. Ningún hombre te puede enseñar a vivir espiritualmente, ni cómo ser espiritualmente, ni cómo despertar espiritualmente. Porque ¿quién es espíritu? Dios. Entonces, ¿quién te tiene que despertar a la vida espiritual? Dios. ¿Quién te tiene que enseñar a vivir la vida espiritual? ¿Quién te tiene que enseñar a vivir como un ser espiritual? Dios que es espíritu. Si Dios es espíritu, solamente hay alguien que me puede despertar espiritualmente. Solamente hay alguien que me puede mostrar el ser espiritual que yo soy. Y solamente hay alguien que me puede enseñar a vivir la vida espiritual del ser espiritual que yo soy. Y se llama Dios. La pregunta es, ¿dónde estaba Dios en la ley de Moisés? Fuera del hombre. La pregunta es, ¿dónde está Dios actualmente? Dentro del hombre. Entonces, ¿quién tiene que despertar espiritualmente? ¿Quién nos tiene que despertar espiritualmente? Dios. Escucha lo que te voy a decir. Solo Dios, que es espíritu, puede enseñarnos a vivir espiritualmente. Porque la espiritualidad es el resultado de la naturaleza y esencia espiritual de Dios, que es espíritu dentro de nosotros y no de enseñanzas externas impartidas por los hombres.
¿Escuchaste lo que yo dije? Te lo voy a repetir. Solo Dios puede enseñarnos a vivir espiritualmente, o puede enseñarnos a vivir una vida espiritual. Solo Dios puede despertarnos espiritualmente y nos puede enseñar a vivir una vida espiritualmente, porque la espiritualidad es el resultado de la naturaleza y de la esencia de Dios mismo, que es espíritu dentro de nosotros. Usted no puede querer que un hombre le despierte espiritualmente o le enseñe a vivir espiritualmente, porque la espiritualidad no es el resultado de enseñanzas externas impartidas por los hombres, sino del conocimiento interno que tiene de Dios, que es espíritu. Se lo voy a decir de otra forma. Los atributos espirituales de Dios no se pueden enseñar ni se pueden aprender en institutos bíblicos, en seminarios, en diplomados, en congresos, en congregaciones cristianas o en redes apostólicas. Usted no puede aprender en ninguno de estos lados los atributos espirituales de Dios. Nadie le puede enseñar los atributos espirituales de Dios en ninguno de estos lugares. ¿Por qué? Porque los atributos de Dios son espirituales y no son parte del intelecto del hombre. Porque los atributos espirituales de Dios no son parte del intelecto del hombre, sino de la naturaleza de Dios mismo, que vive dentro del nuevo hombre que soy yo. Y si el nuevo hombre que soy yo y que eres tú tiene por esencia y naturaleza a Dios viviendo dentro de ti, ese Dios que es espíritu y que vive dentro de ti es quien te tiene que despertar espiritualmente, y es quien te tiene que enseñar a vivir una vida espiritual. Y no un hombre. Un hombre no te va a poder enseñar, porque los atributos espirituales de Dios son de Dios, y esos solamente te son impartidos por Dios que vive dentro de ti, y no los puedes obtener externamente por medio de enseñanzas humanas, ni por medio de la impartición o de la enseñanza o del compartir de un hombre. ¿Me estoy explicando? Mira qué dice Hebreos 12:9. Por ahí acompáñenme con Hebreos 12:9. ¿Qué dice? Hebreos 12:9, lo voy a buscar por aquí rápidamente. Ya vimos que Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, ¿no? Ahora, ¿qué dice Hebreos 12:9 por ahí, si alguien lo tiene? Voy a buscarlo. Hebreos 12:9, dice así. Dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor a quién? Al Padre de los espíritus. ¿Qué es Dios? Dios es Padre de los espíritus. Entonces, ¿quién es el que enseña la vida espiritual a los espíritus? El Padre. ¿Y qué es Dios? Espíritu. Y si Dios es espíritu, Él es el Padre espiritual de los espíritus que despiertan. ¿Ok? Ahora mire, hay otro versículo que también me llama mucho la atención, y es Hebreos 12:23. Ahí mismo, ¿qué dice Hebreos 12:23? Hebreos 12:23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez justo, el juez de todos, a los espíritus ¿de qué? De los justos hechos perfectos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Dios, que es espíritu, es el Padre de los espíritus que fueron hechos perfectos y que solamente pueden ser enseñados por Dios y no por los hombres. ¿Quién tiene que despertarme espiritualmente, el hombre o Dios? Dios. ¿Quién tiene que enseñarme a vivir la vida espiritual, el hombre o Dios? Dios. ¿Quién tiene que convencerme que soy un ser espiritual, el hombre o Dios? Dios. Porque si Dios es espíritu y Dios es el Padre de los espíritus, hechos perfectos por Cristo el Espíritu, Dios me tiene que revelar todo esto y yo lo tengo que descubrir dentro de mí. Denle un aplauso al Señor. Por eso es que nosotros encontramos ahí en Jeremías, si me hace favor de acompañarme a Jeremías 31:33, ahí encontramos la declaración, la máxima declaración de la vida espiritual. Y hay personas que no lo entienden, y tan no lo entienden que se obstinan en
tratar de demostrar que usted y yo necesitamos del hombre para tener un despertar y un vivir espiritual. Hay hombres que están empeñados en tratar de demostrar, aún con la Biblia, que sin ellos tú no puedes obtener un despertar espiritual y no puedes vivir una vida espiritual a través de su falsa iglesia, porque ya te dije que la iglesia ya no existe, pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice que finalmente el único que puede despertarte y enseñarte a vivir una vida espiritual es Dios como Padre de los espíritus perfectos por medio del Espíritu que vive dentro de ti. Mira que dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y ellos me serán por pueblo. Y el 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo. Fíjate qué declaración. No enseñará ningún hombre a su prójimo, a otro hombre. Dice, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Pues si Dios vive en mí, entonces Él me va a enseñar a despertar espiritualmente, a conocerlo dentro de mi espíritu y a vivir una vida espiritual. ¿Quién me enseña eso? ¿Un apóstol? ¿Un hombre? ¿O Dios mismo? Dios mismo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Quiere ver un versículo más claro acerca de cómo el Espíritu, que es Dios viviendo dentro del nuevo hombre, es el que te permite despertar, te convence de tu naturaleza espiritual y te permite vivir una vida espiritual? Vaya a la primera carta de Juan 2:27, por favor. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27. Ahí también tenemos algo que es muy importante. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas. ¿Quién nos enseña todas las cosas? La unción que recibimos. ¿Y quién es la unción? ¿No es Dios mismo dentro de nosotros? Entonces, ¿quién nos despierta? Dios. ¿Quién nos permite entender que somos seres espirituales? Dios. ¿Quién nos enseña a vivir una vida espiritual? Dios. ¿Esta es una enseñanza que te pueda dar algún hombre? ¿Esta es una enseñanza externa que la puedes obtener a través del congreso de un apóstol o que lo puedas obtener a través de los congresos de las redes apostólicas modernas que hoy en día existen? ¿O es algo que solamente Dios te puede dar dentro de ti? No tendrá necesidad de que nadie, ni apóstoles, ni profetas, ni pastores, ni ministros, ni evangelistas, ni diáconos, ni obispos, ni ancianos les enseñe. La misma unción de Dios que estará dentro de ellos les enseñará todas las cosas para que ellos no solamente entiendan que son seres espirituales, no solamente entiendan que son espíritus perfectos, sino que aprendan a vivir una vida espiritual basada en lo que ellos son. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Entonces mire lo que le voy a decir. Entendiendo que si no necesito de un hombre para tener un despertar espiritual, sino de conocer a Dios que vive dentro de mí. Entendiendo que Dios se dio a sí mismo dentro de mí para mi despertar espiritual, para mi conocimiento como ser espiritual y para mi forma de vivir espiritual. Entendiendo que no es a través de los congresos externos, de los discipulados, de los diplomados, de los institutos, de las redes apostólicas, sino de Dios que está dentro de mí. Entendiendo todo eso, entonces yo puedo entender que mi despertar espiritual depende única y exclusivamente de ¿quién? De Dios. Y mi vida espiritual tiene que ser enseñada única y exclusivamente ¿por quién? Por Dios. Y la convicción del ser espiritual que yo soy tiene que ser una convicción otorgada ¿por quién? ¿Por el apóstol o por Dios? Por Dios mismo. Entonces, bajo esta premisa, déjeme decirle algo. Los cambios y la transformación
que nosotros operamos, los cambios y la transformación que cada uno de nosotros operamos, no son el resultado de congregarnos, ni son el resultado de leer nuestra Biblia, ni son el resultado de mucho servicio a Dios. Es decir, los cambios y la transformación que usted y yo experimentamos no es como consecuencia de factores externos fuera de nosotros, sino de conocer a Dios que vive dentro de nosotros a fin de despertar. ¿Me estoy explicando, mis amigos? La madurez y el carácter no son el resultado de los años que llevamos congregándonos, ni de los años que llevamos leyendo la Biblia, ni de los años que llevamos sirviendo a los hermanos o sirviendo dentro de un edificio. La madurez y el carácter no es el resultado de factores externos fuera de nosotros, sino del despertar espiritual que cada uno de nosotros hemos obtenido como resultado de conocer a Dios que vive dentro de nosotros. Usted puede tener muchos años de congregarse, usted puede tener toda una vida leyendo su Biblia, usted puede tener muchos años de estar sirviendo, pero aún sin despertar y sin conocer a Dios dentro de usted. Porque el servicio, el conocimiento de las Escrituras y el congregarme no es lo que me da mi despertar espiritual, sino que el despertar espiritual es el conocimiento que tengo de Dios que vive dentro de mí. Se lo voy a decir de esta manera: nosotros no despertamos por lo que hacemos. Usted no despierta porque tiene mucho servicio o porque sirve mucho. Usted no despierta porque tiene mucho conocimiento de la Biblia. Usted no despierta porque se congrega muchas veces a la semana. Nosotros no despertamos por lo que hacemos. Nosotros despertamos cuando entendemos quiénes somos por causa de la naturaleza de Dios que habita dentro de nosotros. Cuando usted y yo descubrimos a Dios para conocerle dentro de cada uno de nosotros. Escúcheme bien, por favor. Despertar no tiene nada que ver con lo que hago. Despertar tiene que ver con conocer lo que soy. Repita conmigo, por favor. Despertar no tiene que ver con lo que hago. Despertar no es lo que... Despertar tiene que ver con conocer lo que soy. Despertar no tiene nada que ver con lo que usted hace. No es porque se congrega, no es porque sirve, no es porque lee la Biblia, no es porque ayuna, no es porque ora. Eso no le produce un despertar. Lo que le permite despertar es conocer quién es usted a través de conocer a Dios que vive dentro de usted, a través de descubrir a Dios que vive dentro de usted, a través de tener intimidad y comunión con Dios que vive dentro de usted, para que el Padre de los Espíritus hechos perfectos en Cristo puedan entender el ser espiritual que son, puedan vivir en la vida espiritual que como seres espirituales tienen, y es lo único que permite que el hombre pueda disfrutar una vida espiritual. La vida espiritual no es el resultado de experiencias externas fuera del hombre, sino del conocimiento interno que el hombre tiene de Dios. Así es que lo que hemos descubierto de Dios dentro de nosotros y lo que nos ha sido revelado de Dios dentro de nosotros es lo que expresaremos día a día en nuestras vidas y determinará cuánto usted y yo hemos despertado. Por eso es que pudiera haber quien por ahí diga: yo tengo un ministerio de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor o de maestro desde hace muchos años. Y pudiera ser que ese que dice que tiene un ministerio de profeta, apóstol, evangelista, etcétera, de hace muchos años, diga: y yo he estado sirviendo durante muchos años a través de ese ministerio que me ha sido dado a la iglesia, o a lo que ellos llaman la iglesia. Y pudiera ser que diga: y también, como conozco toda la Biblia a lo largo de todo el tiempo que llevo congregándome con este ministerio y ministrando a través de este ministerio, yo estoy enseñando todo lo que sé de la Biblia a los demás. Pues déjeme decirle algo: esa persona que dice que tiene un ministerio
y que dicen que a través del ministerio ha servido y que dice que sirve enseñando la Biblia durante todos los años que lleva leyéndola, pudiera ser que siga dormido y que aún no ha descubierto y no le ha sido revelado Dios dentro de él para conocerlo. Es decir, literalmente lo voy a decir y claramente lo voy a decir. Hay apóstoles hoy en día que siguen dormidos y no conocen a Dios que vive dentro de ellos, aunque están llenos de servicio, aunque su ministerio está lleno de obras y aunque ellos se saben la Biblia de cabo a rabo, pero no han despertado porque no conocen a Dios dentro de ellos. Porque ellos han creído que la vida espiritual está constituida de experiencias externas y no de un despertar interno. Porque ellos han creído que la vida espiritual está fundamentada en base a las acciones externas que ellos hacen y no al conocimiento interno que ellos tienen de Dios. Porque la vida espiritual no es lo que hago, la vida espiritual es lo que soy. La vida espiritual no son las obras que practico, sino el conocimiento que tengo de Dios, conocido, revelado y descubierto dentro de mí. Amén. Amén. Repita conmigo: despertar no es todo lo que hago. Despertar es conocer todo lo que soy. Escúcheme bien, despertar no es todo lo que usted hace. Despertar es conocer todo lo que usted es. Y la única persona que le puede revelar lo que usted es Dios, que es espíritu dentro de su espíritu perfecto. Despertar no son las obras que externamente usted practica, sino conocer quién usted es por causa de descubrir y conocer a Dios dentro de mí. Alguien que ha despertado se ve como Dios lo ve y no como el hombre dice. Alguien que ha despertado se ve un ser espiritual, celestial, para vivir una vida espiritual completamente libre de la carne, es decir, del apego terrenal que Adán tiene por las cosas de este mundo. El despertar espiritual depende de mi apego que tengo a las cosas celestiales de arriba y no a las cosas terrenales de abajo. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? El despertar espiritual, yo sé que ya desperté espiritualmente porque estoy apegado a las cosas celestiales de arriba y ya no estoy apegado a las cosas materiales y terrenales de abajo. Cuando usted está bien apegado a las cosas terrenales y materiales de abajo, usted no ha despertado. Todos aquellos apóstoles que predican prosperidad, que andan buscando las riquezas, que le enseñan a su iglesia a vivir en abundancia, en prosperidad, con bienes, con riquezas y con joyas y con lujos, están en las cosas de abajo y muestran a través de lo que enseñan que no han despertado, porque quien ha despertado, su mirada está puesta en las cosas celestiales de arriba y no en las cosas terrenales de abajo. Por eso Jesús dijo que no tengamos tesoros en la tierra donde el orín y la polilla los corrompen, sino que hagamos tesoros en el cielo. Estaba refiriéndose a la vida espiritual, que como seres espirituales perfectos en la obra de Cristo, tú y yo tendríamos que aprender a vivir con la mirada puesta en el apego de las cosas de arriba y no de abajo. Amén. Cuando nosotros despertamos, expresamos lo que Dios es dentro de nosotros en la medida del conocimiento que hemos adquirido de Él. Cada uno de nosotros expresa precisamente el conocimiento que tiene de Dios que vive dentro de él. Por eso aquel que no expresa nada de Dios porque no lo conoce y está dormido y no ha despertado. Y aquel que lo expresa poquito, pues es porque apenas tiene ese pequeño conocimiento de parte de Dios, porque apenas le está siendo descubierto y apenas le está siendo revelado. Pero aquel que tú ves que expresa la vida de Dios abundante y plenamente en la vida del Espíritu, es porque tiene un conocimiento pleno de Dios, como lo tenía Pablo, y es porque ha descubierto y le ha sido revelado Dios dentro de él para entender el ser espiritual que él es y no terrenal. Ponte a ver a la persona que tienes a tu lado y dile: tú eres un ser celestial viviendo una experiencia terrenal. Pero ¿qué es lo que te dice el ego? ¿Qué es lo que te dice Adán? Que tú eres un ser terrenal viviendo una vida material y una vida mundana. Cuando alguien no ha despertado, su apego está en las cosas de abajo. Mi carro,
mi casa, mi trabajo, mi salud. Ahora, yo no estoy diciendo que te descuides y que te valga la cacahuata. Lo que estoy diciendo es que no puede ser eso más importante que tu vida espiritual. Si tu vida terrenal fuera más importante que tu vida espiritual, yo no te estaría compartiendo este día porque tiene que tener reposo mi ojo. Además, con los gritos que estoy pegando se me puede despegar mi lente. Pero como entiendo que mi apego es a las cosas de arriba, a las cosas espirituales, sí, cuido mi cuerpo, pero en la justa medida de no darle la importancia para que sea lo primordial y lo más importante por sobre mi vida espiritual. Para mí es más importante mi vida espiritual que mi vida terrenal. Es más importante la vida que con Dios, que unido a Dios yo desarrollo, que la vida que yo pueda desarrollar sin Dios en este cuerpo que no serviría para nada. Mientras yo no conocía a Dios, este cuerpo sirvió para drogarme, para emborracharme y para hacer cochinada y media. Porque no conocía a Dios y para eso me sirvió el cuerpo. Hoy en día el cuerpo me sirve para expresar al Dios que conozco, al Dios que he descubierto, al Dios que me ha sido revelado dentro de mí. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y denme un minuto para ponerme mis botas porque tengo que atender el cuerpo también. Obviamente estoy atendiendo lo celestial, pero tengo que atender el cuerpo. Déjenme nada más ver qué gotas me tocan. Ok, si alguien tiene alguna pregunta por ahí, le voy a pedir en el amor del Señor que la formule por ahí en el Facebook. Si tienen preguntas, pues adelante, mis amados, háganme una pregunta. Si tienen alguna pregunta y con gusto se la voy a responder. Denme un segundo, por favor. Ahora te sientas aquí. Ahora que se siente aquí. ¿Le está quedando claro lo que le estoy compartiendo, mi amado? Amén. Entonces, el despertar espiritual depende de mi apego a las cosas celestiales de arriba y no a las cosas terrenales de abajo. Y se lo voy a explicar a continuación para que le quede más claro. Cuando nosotros despertamos, expresamos lo que Dios es dentro de nosotros en la justa medida del conocimiento que hemos adquirido por el Dios que se nos ha revelado y que hemos descubierto dentro de nosotros. Pero miren por qué es importante esto y escúcheme bien. Por eso ningún hombre te puede edificar. Yo no sé aquellos que dicen, estamos edificando al cuerpo de Cristo o estamos edificando a los hermanos. Hermano, déjeme decir algo, ningún hombre te puede edificar. Ningún hombre puede construir algo en tu vida. Ningún hombre puede renovar tu mente. Ningún hombre puede transformarte. Ningún hombre puede santificarte. Ningún hombre puede perfeccionar nuestra naturaleza espiritual. Porque eso le corresponde a Dios como espíritu que es. Y de la misma manera, tampoco ningún hombre puede destruir la vieja naturaleza carnal adámica que existía antes de la obra consumada de Cristo, porque Dios mismo ya lo hizo a través de Jesucristo. Así como nadie puede transformarte, edificarte, renovarte y perfeccionarte, porque esa es una obra que hace Dios dentro de ti, también nadie puede destruir tu naturaleza adámica, porque es una obra que Dios ya hizo a través de Cristo y ya no existe en ti. ¿Te está quedando claro? Así como nadie puede enseñarnos a vivir una vida espiritual, sino la misma naturaleza de Dios dentro de nosotros, así tampoco nadie puede destruir la vieja naturaleza carnal adámica, sino Dios mismo dentro de Cristo, a partir de o por medio de Cristo. Amén. Amén. El único que nos enseña las cosas espirituales es Dios, porque Dios es espíritu, dentro de nuestro espíritu, que es perfecto gracias a la obra consumada de Cristo. Así es que Dios, que es espíritu, como Padre de los espíritus, opera en nosotros, despertándonos espiritualmente, enseñándonos que somos seres espirituales perfectos y enseñándonos a vivir una vida espiritual en Él. El hombre, repite conmigo, el hombre, jamás podrá enseñarnos las cosas espirituales. Jamás podrá enseñarnos las cosas
¿Por qué tú crees que un hombre no te puede enseñar las cosas espirituales? Yo te pregunto, esos apóstoles que tienen yates, que tienen barcos, que tienen negocios y que viven en megamansiones, ¿te pueden enseñar las cosas espirituales? ¿O su testimonio da claro testimonio, valga la redundancia, que su mirada está puesta en las cosas de abajo? Cuando tú ves un apóstol con muchos lujos y posesiones, ¿qué te está enseñando? ¿Que tienen la mirada puesta en las cosas de arriba o en las cosas de abajo? Cuando un apóstol hace sus congresos en sus redes apostólicas para cobrar dinero, ¿qué te está enseñando? ¿Que su mirada está puesta en las cosas celestiales de arriba, de donde él viene? ¿O todavía no despierta y está tan dormido y soñando que su mirada está puesta en las cosas terrenales de abajo? Si a ti te toca un apóstol como Judas, ¿dónde tenía Judas la mirada? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de abajo? Y los apóstoles actuales, ¿dónde la tienen? No todos, porque no generalizo. Ya me han dicho, no generalizo. Pero aquellos que tú conoces, que tienen mucho cash y que están en Miami, Con las cosas de abajo. ¿en dónde tienen su mirada puesta? Tú puedes aprender algo espiritual de esa gente que no ha despertado porque su mirada está puesta en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba. El hombre que tiene puesta la mirada en las cosas de abajo jamás podrá enseñarte las cosas espirituales que están arriba. El único que puede enseñarte las cosas que están arriba es el que es de arriba. ¿Quién es de arriba? Dios, que es espíritu, el Padre de los espíritus, que nos despierta espiritualmente para enseñarnos que somos seres celestiales y que vivimos vidas espirituales. Amén. El hombre jamás podrá enseñarnos las cosas espirituales, porque la mayoría de los hombres tiene la mirada puesta en las cosas de abajo, en el dinero, en las riquezas, en las posesiones, en la fama, en el prestigio, en el ministerio, en sus viajes, en que lo reconozcan. Alguien así no te puede enseñar la vida espiritual. ¿Cómo alguien así te puede enseñar la vida espiritual cuando su apego está en el amor por las cosas de abajo? ¿Cómo alguien que tiene amor por las cosas que el yin y el orín corrompen puede enseñarte a vivir y a hacer tesoros que en las cosas de arriba? No. Pero resulta que si tú no cobras por una conferencia, que si tú no cobras por impartir una palabra, pues tú no vales la pena porque no cobras. Y el apóstol que cobra, ese sí vale la pena porque por eso cobra. Porque si no cobras es porque no sirve lo que enseñas. Pero si cobras y cobras mucho, es porque es muy bueno lo que enseñas. Así de esa mentalidad está el que duerme aún en este siglo. Quiero que me entienda algo. Pues dale a tu hermano y dile, entiende algo. Entiende algo. Dile, entiende algo. Entiende algo. Vamos a ver, vamos a entender un poquito esto. Vamos a entender un poco esto, mira. Adán fue creado por Dios, ¿sí o no? Sí. Vamos a entender esto. Adán fue creado por Dios, ¿sí o no? ¿Para qué Dios le dio a Adán un cuerpo físico? ¿Por qué Dios le dio a Adán un cuerpo físico? Un cuerpo físico con instintos o con los instintos. ¿Para qué Dios le dio a Adán un cuerpo físico? Adán recibió un cuerpo físico para vivir en la tierra, ¿sí o no? En lo tangible, en lo visible. Y para relacionarse con su entorno terrenal que lo rodeaba, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, ¿Adán tenía que vivir así? O sea, él recibió un cuerpo físico para poder entender su entorno terrenal, tiempo, materia, espacio en el que vivía. Pero también, escúchame algo, quiero que me pongas atención. Pero también Adán fue diseñado para que Dios viviera dentro de él. ¿Cuál era el propósito de diseñar a imagen de Dios el cuerpo de Adán o a imagen de Dios Adán y para que Dios viviera dentro de él? ¿Acaso no era que el Padre de los Espíritus
despertara espiritualmente a este hombre, le enseñara que es un ser espiritual y le enseñara a vivir la vida espiritual? ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Sí o no? Sí. Entonces, miren, yo quiero que usted entienda algo. Es cierto que a Adán le fue dado un cuerpo físico para que se relacionara con su entorno visible y tangible terrenal. Pero también es cierto que Adán fue creado a la imagen de Dios para que pudiera recibir la vida de Dios, a fin de que Dios despertara espiritualmente a este hombre, enseñándole que su verdadera naturaleza era celestial y no terrenal, y que a través del conocimiento en el despertar de esta vida espiritual y celestial que él tenía, viviera en la tierra un estilo de vida celestial y espiritual y no terrenal. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué pasó con Adán? ¿Despertó espiritualmente o prefirió quedarse dormido terrenalmente? Adán no despertó, sino que prefirió quedarse dormido. Adán nunca, porque Adán nunca comió del árbol de la vida, pero comió de la ciencia del bien y del mal. Es decir, Adán renunció al gobierno de la vida espiritual de Dios y decidió vivir su propia vida terrenal gobernado por él mismo. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Mientras Adán no comió del árbol de la vida, Dios no estaba dentro de Adán, sino fuera de Adán. Por lo tanto, Adán se quedó sin la vida de Dios, fuera del conocimiento de las cosas de arriba, fuera del conocimiento de las cosas espirituales, fuera del conocimiento de él como un ser celestial y fuera de la vida espiritual que solamente Dios podía despertar en él. ¿Está entendiendo lo que pasó? Sí. Adán prefirió seguir dormido, fundamentando sus deseos en las cosas de abajo, en su entorno terrenal, antes que despertar a lo espiritual y a lo celestial de donde él realmente era y de donde él realmente venía. Miren lo que dice Colosenses 3:1. Ahí está bien explicado, sumamente bien explicado, para que lo podamos entender. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, si habéis ¿qué? Resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mire lo que está diciendo Pablo: si ya resucitaste en Cristo, deja de poner la mirada en las cosas de la tierra como Adán la tiene, porque Adán, ¿qué prefirió? ¿Las cosas de arriba o las cosas de abajo? ¿Y qué necesitaba Adán para poder despertar y para poder regresar a su origen en las cosas celestiales? Despertar, resucitar. Y eso es lo que le dice Pablo: si ya resucitaron en Cristo, entonces ustedes ya despertaron, ya se dieron cuenta que son seres espirituales y celestiales, y ahora podrán vivir una vida en una experiencia espiritual y ya no terrenal. Se van a apartar su mirada de las cosas de abajo y ahora su mirada va a estar puesta en las cosas de arriba, ¿sí o no? Pablo explicó claramente que la única manera de vivir teniendo puesta la mirada en las cosas de arriba, que son las cosas celestiales o espirituales, era por medio de la resurrección de los muertos, es decir, por medio de la vida de Dios obtenida por medio de Cristo a través de su manifestación, en donde ellos serían completamente libres de Adán, que es el hombre terrenal, animal, que tenía puesta su mirada en las cosas de abajo. Entonces, Cristo vino, ponte a ver a tu hermano y dile: te tengo una noticia. Cristo vino para despertarte. ¿Para despertarme de qué? Del sueño de Adán. Porque Adán me hizo crecer que yo era de abajo y que yo tenía que luchar por las cosas de abajo. Se lo voy a repetir: Adán me engañó, o engañó al hombre haciéndole creer que él era de abajo y que tenía que buscar las cosas de abajo, cuando realmente ese hombre era de arriba y su mirada tenía que estar puesta en las cosas de arriba. Cuando Cristo viene, cuando Cristo se manifiesta, Él trae la vida de Dios que Adán nunca comió. Él despierta a ese hombre que tiene esa relación ahora con el conocimiento de Dios, y entonces él aprende a dejar las cosas de abajo para vivir con las cosas de arriba. Le vamos a dar su leche.
Eso quiere decir algo, que hay gente en el siglo XXI que aún no despierta. No quiere decir que está muerta, sino que ya resucitó pero no ha despertado. Cristo ya la resucitó, Cristo ya la regresó al Padre, pero ellos no han despertado. Y como ellos no han despertado, siguen viviendo el estilo de vida de alguien que ya no existe, llamado Adán. Si yo te deposito $1.000.000 en el banco y tú nunca te enteras que te lo deposité, vas a seguir viviendo el estilo de vida que vives actualmente. Eso es lo que le ha pasado al hombre en la actualidad. Ya Cristo lo resucitó, ya Cristo lo despertó desde el primer siglo, pero ellos siguen dormidos porque se han negado a recibir estas verdades y a conocer a Dios dentro de ellos, porque se han empeñado más en trabajar para Dios que en conocer a Dios, en servir más a Dios que en conocer más a Dios. Amén. Le voy a enseñar un claro ejemplo de Adán como vieja creación, con su mirada puesta en las cosas de abajo, que no entiende las cosas de arriba. ¿Cree que la Biblia hable de algún ejemplo de alguien que estaba dormido con su mirada en las cosas de abajo sin entender las de arriba? ¿Habrá un ejemplo bíblico de eso? Sí lo hay. Está en Juan capítulo 3, vaya ahí y lo vamos a ver, por favor. Juan capítulo 3 habla de un hombre llamado Nicodemo. ¿Se acuerda de él? Juan 3.1, miren lo que dice la Biblia de Nicodemo. Vaya Juan 3.1. ¿Ya lo tiene? Juan capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un fariseo llamado Nicodemo, un principal. ¿Saben qué es un principal? Un príncipe. O sea, era un anciano del Sanedrín judío. Era alguien importante. Dice que era un principal entre los judíos. Y miren lo que hizo Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo, en el primer siglo, Adán tenía que nacer de nuevo. Usted y yo no tenemos que nacer de nuevo porque ya nacimos uno con Dios, ya nacimos nuevos hombres y nuevas criaturas. Pero en aquel entonces Adán tenía que nacer de nuevo. Le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, o sea, lo que era nacido de Adán era carne y no podía entrar al reino. Lo que era nacido de Dios era Espíritu y eso entraba al reino en el primer siglo. Ahora fíjense lo que dice el versículo 7: no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora fíjate, pon atención. ¿Tú crees que Nicodemo le está entendiendo a Jesús lo que está diciendo? ¿De dónde está hablando Jesús? ¿Con su mirada puesta en las cosas de abajo o en las cosas de arriba? Pero ¿dónde tiene puesta la mirada Nicodemo, que no ha nacido de nuevo y que está en Adán? Está viendo las cosas de abajo. Alguien que está con la mirada puesta en las cosas de abajo no le puede entender nada a alguien que tiene puesta la mirada en las cosas de arriba, porque no ha despertado. Mientras que uno está despierto a su vida espiritual, el otro está dormido a su vida espiritual y se ve de abajo y se ve terrenal y su amor está por las cosas de abajo. Mira qué dice. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Estoy en el versículo 9. ¿Cómo puede hacerse esto? Y ve lo que contesta Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: eres maestro de Israel, que le enseña a Israel la ley, que eres un principal en la sinagoga y en el Sanedrín judío, y no sabes esto. ¿Y no qué? ¿Y no sabes esto? Porque no pensaba. ¿Nicodemo sabía la vida de arriba? No. ¿Conocía las cosas de arriba? No. ¿Conocía la vida espiritual? No. ¿Entendía lo que Jesús hablaba? No. ¿Sabes cuál era la diferencia entre Jesús y Nicodemo? Que uno era de arriba y el otro era de abajo.
¿Qué es lo que te quiero decir? Que mientras alguien no despierte, no puede entender las cosas de arriba. Que mientras alguien siga dormido, no le va a entender a alguien que le hable las cosas de arriba. Alguien que ya despertó y te habla las cosas de arriba, si tú sigues dormido, no le vas a entender nada. Porque tu mirada está puesta en las cosas de abajo y tú ni siquiera has entendido que eres un ser celestial viviendo una experiencia terrenal. Tú te ves tan terrenal como el mono, a lo mejor ya no crees que eres del mono sino de Dios, pero tú piensas que eres terrenal y que tu propósito está en la tierra como un ser terrenal, pero tú no eres terrenal, tú eres celestial y divino. Eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. ¿Sabes cuántos maestros de la iglesia hoy en día, pero no entienden lo de arriba? ¿Sabes cuántos Nicodemos hay hoy en día en el cristianismo? Millones. El 95% de la gente que enseña en el cristianismo son Nicodemos, que tienen la mirada puesta en las cosas de abajo, que no han despertado a las cosas de arriba y por lo tanto no entienden lo de arriba y le enseñan a sus iglesias, les enseñan solamente las cosas de abajo. Tienes que ser próspero, tienes que ser bendecido, tienes que ser abundante, tienes que tener una vida sin enfermedad, tienes que tener una vida sin problemas, tienes que tener una vida... Y por eso tú ves a los cristianos con máscaras de hipócritas, mostrándole al mundo que viven una vida que no viven, porque solamente es una vida de apariencias. ¡Wow! ¿Cuántos dicen sí es cierto? Y luego le dice Jesús: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y mira lo que dice el versículo 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, Jesús se bajó al nivel terrenal de Nicodemo y ni así le entendía. ¿Cómo te voy a decir las celestiales si no me puedes entender ni las terrenales? ¿Por qué es importante despertar? Porque alguien que no despierta no entiende las cosas de arriba. Alguien que no despierta tiene la mirada puesta en las cosas de abajo. Alguien que no despierta se ve terrenal y no se puede ver celestial. Vaya, ni siquiera tiene conciencia de que él es un ser celestial viviendo una experiencia terrenal. Yo no sé tú cómo te habías visto anteriormente, pero la verdad es que tú eres un ser celestial viviendo una experiencia terrenal dentro de un cuerpo físico. Amén. Versículo 13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. ¿Amén o no? Nicodemo era un maestro de Israel. Nicodemo era un principal, un príncipe de su pueblo. Pero Nicodemo tenía su mirada puesta en las cosas de abajo. Por eso él no podía entender el mundo espiritual que Cristo le compartía. Cristo está hablando de asuntos espirituales que Nicodemo no logra entender porque Nicodemo no había despertado. Mientras que Nicodemo no despertara, así como hoy en día muchos no han despertado, no pueden ver ni entender las cosas de arriba. Aunque se las expliques con popote, con palitos y bolitas, no las van a entender. Porque el despertar no está que te lo dé un hombre, el despertar es que te lo dé Dios que vive dentro de ti. Nicodemo, siendo un maestro de Israel, no entendía las cosas de arriba que Dios le enseñaba a Jesús dentro de él. ¿Por qué Jesús entendía las cosas de arriba? ¿Quién estaba dentro de Jesús? ¿Qué no Jesús es Dios manifestado en carne? Entonces, si Dios se manifestó en carne en la persona de Jesús, Él estaba despierto espiritualmente hablando. Pero Nicodemo estaba dormido espiritualmente hablando. Así es que Nicodemo no podía entender lo que Dios le mostraba a Jesús dentro de él. Porque Nicodemo había sido enseñado por maestros, por rabinos, por hombres. Pero el maestro de Jesús era Dios mismo, el Espíritu dentro de él. Por lo tanto, te voy a decir algo. Dios, que es Espíritu, es el único que te puede enseñar las cosas espirituales dentro de ti como nuevo hombre, como parte de tu naturaleza, de una nueva creación. Solamente Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. ¿A cuántos les está quedando claro esto?
Ahora fíjate lo que te voy a decir. ¿Ya te diste cuenta lo que pasa cuando alguien sigue dormido? A mí me han preguntado, ¿cómo es que dices que ya estamos en el reino cuando hay tanta maldad? ¿Por qué dices que ya estamos en el reino cuando hay violadores, asesinos? Todos esos que violan, que matan, ¿a poco también están en el reino? Yo te voy a preguntar algo. ¿Cómo serán las actitudes y las acciones de alguien que duerme? ¿Como las del nuevo hombre que entiende que es espiritualmente hablando? ¿O todavía serán actitudes como las del viejo hombre porque sigue dormido y no despertar? ¿Cómo un hombre que no ha despertado se puede comportar como lo que Dios es dentro de él si está dormido? ¿Cómo el violador que no ha despertado puede comportarse y vivir como Dios si él no ha entendido quién es, porque Dios no se ha descubierto ni se ha revelado dentro de él? Ahora la pregunta es, ¿porque Dios no se ha revelado ni se ha descubierto dentro de él, por eso él está perdido? ¿Por eso él se va a morir? ¿Por eso él va a ser echado al fuego? ¿O él ya es salvo? Pero ¿cómo está? Dormido. Entonces hay que despertarlo. ¿Y quién lo tiene que despertar? Dios. Por eso yo he podido entender, y ayer hablaba esto con Adriana, que tuve la oportunidad de hablar nuevamente ayer con Adriana Herrera, que no es trabajo nuestro el despertar a la gente, sino es el trabajo de Dios. Lo que tú puedes hacer es compartirle a la gente, pero el único que la puede despertar es Dios. El único que le puede crear una identidad de ser celestial es Dios, y el único que le puede enseñar a vivir una vida espiritual es Dios. Entonces escucha lo que te voy a decir, ponme atención a lo que voy a decir. Las actitudes y las acciones de alguien que aún duerme muestran claramente quién fue el verdadero diablo bíblico, Adán. ¿Quién era el diablo bíblico? ¿Un ser galáctico, un ángel caído o Adán? Adán. Las actitudes y las acciones de los que están dormidos muestran de manera clara que el verdadero diablo bíblico era Adán. Solamente Adán, el que está dormido, el que tiene las cosas, la mirada puesta en las cosas de abajo, el que cree que es terrenal, el que no se ve de arriba sino de abajo, ese es el verdadero diablo, porque es el verdadero adversario que se opone y se resiste a la voluntad de Dios. Entonces, alguien que está dormido ejemplifica de manera clara lo que era el diablo. Un Adán que está dormido y que no ha despertado a su conciencia espiritual, a su conciencia celestial, como un ser celestial que es. Entonces, mira lo que te voy a decir. Entendiendo esto, puedo entender que el diablo no estaba interesado en las cosas espirituales. Es decir, Adán, como diablo, como verdadero diablo, no estaba interesado en las cosas espirituales, sino en las cosas terrenales de abajo. Es decir, Adán renunció al reino de Dios para vivir en su propio sistema religioso terrenal. Te lo voy a decir de otra manera. Adán no tenía reino, Adán tenía religión. ¿Cómo sabes que alguien no ha despertado? Porque tiene religión y está viviendo en una conciencia adámica que ya no existe. Voy a terminar diciéndote esto. Religión es el estado de conciencia adámico que tiene puesta la mirada en las cosas de abajo, como la fama, el prestigio, el dinero, los bienes, los viajes, las riquezas, queriendo conocer y relacionarse con Dios fuera de Él y no dentro de Él. Dale a Dios tus bienes para que seas bendecido. Dale a Dios tus bienes para que seas prosperado. Dale a Dios tu servicio para que te vaya bien. Es decir, la religión es un estado de conciencia adámico que tiene puesta la mirada en las cosas de abajo, queriendo conocer y relacionarse con Dios fuera de Él, a través de lo que hace y no a través de lo que Dios es dentro de Él. En la ley de Moisés, Adán estaba muerto en las obras de su carne, sin conocimiento de Dios. Pero al postrer Adán de la iglesia, le fue dado el Espíritu,
para que fuera transformado, para que entendiera que Él no es terrenal y que era un ser espiritual, para que entendiera que Él no era de abajo y era de arriba, para que entendiera que Él no era animal, sino un ser celestial y divino. El postrer Adán, llamado la iglesia, era una creación que tenía que luchar para vivir gobernado entre el espíritu, que son las cosas de arriba, y la carne, que son las cosas de abajo. Por eso Pablo, lo ves que dice, el que anda en la carne no puede agradar a Dios, y los que andan en la carne no agradan a Dios, y el que anda en la carne se hace enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el postrer Adán o vivía en el espíritu que le fue dado, o vivía en la carne de adámica que él era. Porque era un Adán siendo transformado, era un Adán en proceso de transformación. Así es que el postrer Adán era una creación que luchaba para vivir gobernado entre el espíritu, que son las cosas de arriba, y la carne, que son las cosas de abajo. Pero nosotros, que somos el nuevo hombre en el reino, ya somos completamente libres de la carne. Es decir, somos completamente libres de la mente adámica, que era gobernada por el pecado llamado bien y mal, conocimiento del bien y del mal. Y entendemos nuestra naturaleza y esencia celestial. Yo creo que tú la entiendes, o dime, ¿la entiendes o no la entiendes? Por lo tanto, no es hasta que nosotros despertamos que entendemos que los egos o el ego fue quien nos engañó, haciéndonos creer que estábamos apartados de Dios, viviendo una vida completamente terrenal, sin enterarnos que nosotros somos seres completamente espirituales o celestiales, viviendo experiencia terrenal. Fue el ego de Adán quien nos engañó. Y nosotros tenemos que despertar de esa mentira. Y cuando despertamos, nos damos cuenta que no somos de abajo, que somos de arriba, que no somos terrenales, que somos espirituales y celestiales. Despertamos cuando entendemos que no somos seres terrenales, sino celestiales o espirituales, que estamos viviendo una experiencia terrenal que tiene como propósito expresar a Dios para que Dios reine en la tierra a través de nosotros. Termino diciéndote esto: el mayor reto que tiene el hombre no es descubrir todo lo que puede hacer, sino llegar a conocer y entender lo que él realmente es. El hombre no es de abajo, el hombre es de arriba, pero está abajo para que Dios reine a través de él la tierra. Denle un aplauso. Bueno, pues quiero agradecer a las personas que están siguiendo la transmisión en vivo. Quiero agradecer por seguir esta transmisión. Espero que realmente haya traído luz a su vida. Espero que realmente le haya permitido entender que nosotros, como seres espirituales y celestiales, viviendo en este traje terrenal, solamente el propósito del traje terrenal es que Dios reine a través de nosotros con el entendimiento que nosotros tenemos cuando despertamos de lo que somos. Así es que deje de poner la mirada en las cosas de abajo y póngalas en las cosas de arriba, porque la verdad es que las cosas de arriba es lo que realmente somos y las cosas de abajo es el engaño de los egos que nos tenían dormidos. Es hora de despertar, hermanos. Voltea a tu hermano y dile: despiértate tú que duermes. Despiértate de ese sueño y levántate. Levántate y resplandece como la luz que eres. Amén. Quiero agradecer a las personas que están siguiendo esta transmisión. Al amado Rey Estrada le enviamos un abrazo y muchas gracias por sintonizar esta transmisión. A Guarací, allá en Porto Alegre, Brasil, un abrazo para él y para toda la familia que tengo allá en Brasil. En Porto Alegre les envío un abrazo y todo mi amor. Marta González, un abrazo y un beso, mi amada, para ti. Javier Polanco, un abrazo, varón. Qué bueno que te diste la oportunidad
oportunidad de sintonizar la transmisión. Te mandamos un fuerte abrazo. Rosalía Moreno, un abrazo y un beso para ella. Rosal, te amamos, Garota, sabes que te amamos y te extrañamos, esperamos hablar pronto, verte pronto por aquí. Joel Clemente, pues también un abrazo para ti, mi amado, te extrañamos, a ver cuándo nos visitas. Marta Ligia, un abrazo y un beso para ella. Luis Andrés Reino, mi hermano, creo que ya mañana regresas para acá, pero mientras tanto sigue disfrutando de ese mar. Y recuérdate que tú ya despertaste para seguir tu viaje. Eso me gustó mucho, mi hermano. Un abrazo para ti, para tu bella familia, y los esperamos por aquí ya el próximo 15 de enero para seguir creciendo en este entendimiento. Amén. Olga Torres le envío un abrazo y un beso también. A Taí García un beso también a ella. Biblioteca Preterista, un saludo y un abrazo para mi amado también, igual, ¿verdad? Y somos uno todos y somos iguales todos, así es que le envío un abrazo. Héctor Ortiz también le envió un fuerte abrazo. Y a toda la gente que está siguiendo la transmisión en vivo, pues no me resta más que agradecerle por el favor de su atención, desearle que tenga un excelente fin de semana, que tenga un buen provecho en la comida. Lo espero el próximo domingo a partir de las 12 del día en una transmisión, en nuestra próxima transmisión. Por el momento no me resta más que agradecer el favor de su atención, que tenga una excelente tarde y que siga siendo bendecido en este entendimiento y conocimiento del reino eterno de Dios. Amén. Buenas tardes, hasta luego.